Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Charlas y Notas, podcast de Demilente TV, una red de podcasts para los amantes del podcasting, en el lugar donde te encuentres y con el tiempo que dispongas. Conéctate con nosotros a Charlas y Notas. Soy Félix Alarcón Rey y les invito en esta oportunidad a escuchar un tema muy interesante con Luis Carlos Muñoz Sarmiento en relación a la crítica de cine. Como referencia, la película Vodka Limón, dirigida por Heiner Seilam. Escritor, periodista, locutor, realizador, crítico literario de cine y de jazz, catedrático, conferencista, corrector de estilo, traductor, columnista del Espectador, escritor en Portal Rebelión, corresponsal en Colombia de varios medios de prensa a nivel internacional, invitado por universidades de otros países como ponente a congresos, ganador de menciones de honor, autor de ensayos sobre cine, música y literatura, autor de varios libros y por encima de todo, lector. Crítico. Hoy en día cualquiera se cree crítico, pero crítico es algo fuera de lo común, no es normal. Luis Carlos, sé que estás dedicado a la crítica de cine, que eres crítico de cine, crítico de jazz. Hablemos un poco de la crítica de cine. He visto en tu columna, donde haces varias publicaciones en diferentes medios, una crítica muy buena realizada a una película, ¿no? Vodka Limón. Contémosle al público, a nuestros amigos, sobre ese particular. Perfecto. Bueno, lo primero que habría que decir, Félix, es que la crítica no es lo que la gente por lo general cree. La crítica no consiste en denostar o en ensalzar un asunto o una persona o un hecho artístico o cultural. No. Consiste en sopesar, en balancear, en evaluar, a partir de los aspectos positivos y negativos de la obra o del objeto o sujeto abordado, qué es lo que esas entidades nos están mostrando en su arte. Entonces, la crítica es sobre todo la valoración que se hace, ya te digo reiterando, los valores positivos y negativos de una obra. En este caso, Vodka Limón es una película del año 2003 de un cineasta kurdo iraquí de origen armenio, o sea, de la Federación Rusa, uno de los pueblos más golpeados por la violencia a través de la historia, desde la época de Kemal Atatürk en Turquía. Él mató en el monte Ararat a más de 2.500.000 armenios y eso fue un dato que fue cifrado por la historia oficial en apenas 300 o 350.000 muertos. Fueron 2.500.000 armenios que murieron en el monte Ararat. Entonces, partiendo de esa historia, Heiner Seilam, el cineasta turco iraquí del que hablaba, elabora una película que es en cierta forma un pretexto para también hablarnos del alcohol, porque la película va alrededor del trago que es por esencia ruso, que es elaborado a partir de la papa. Curiosamente, ese producto, el vodka. Entonces, o también ellos dicen, a veces entienden las traducciones como si dijeran la vodka, pero es el vodka, uno dice aquí en América Latina y en español, en general, el vodka. La historia transcurre en Kurdistán, que es un lugar en el Cáucaso donde lleva ya el país 12 años de capitalismo. Entonces también sirve para desmentir un poco la historia de que es que el socialismo acabó con la URSS y entonces a partir de 1991 se liquida la URSS por cuenta del señor Gorbachev, que tenía el mapa aquí en la cabeza pero solo ahí, y no le servía para ver el mapa físico, geofísico y geopolítico de la Federación, de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y termina convirtiendo por decreto suyo a la URSS en la nueva Federación Rusa. A partir de ahí vinieron todos los problemas que se desencadenaron, que hoy vivimos con Kazajistán, con Ucrania sobre todo,
que son países que han caído dentro de la órbita capitalista porque Estados Unidos está detrás del gas natural, que es lo que va a hacer vivir en adelante no solamente a Europa, sino también a la Federación Rusa y, por supuesto, a los Estados Unidos, que siempre están detrás de los recursos naturales de todos los países. Entonces, lo que nos plantea esta película es una historia a partir de un amor ocasional de un par de viejos, una historia bellísima, porque no es un amor, digamos, muy tórrido, ni es pasional, ni nada de estas cosas. Es el acercamiento de dos personas que cada uno tiene su viudo. El uno tiene su viudo, que es la mujer esta, y Camo tiene su viuda. Entonces, ellos se la pasan dialogando, se encuentran en el cementerio muy a menudo cuando van a llevarle flores a sus muertos y se van relacionando. Y en el único bus que los lleva al trabajo, a esta mujer, entonces Camo van cruzando informaciones y todo. Al principio es el chofer del bus el que está enamorado de ella y finalmente la historia se resuelve por el acercamiento de Camo y esta mujer. Y entonces ella después es echada del trabajo y al final los dos terminan la historia y es una especie de un pequeño final feliz, aunque no es de todo grato, pero sí es una cosa muy importante desde el punto de vista de cómo la dignidad le quiebra el espinazo a la necesidad. Y no hay necesariamente aquí una apología del pobrerismo, de la pobreza o del empobrecimiento, como debería ser más bien visto este problema del Kurdistán. Porque son países que son empobrecidos. La gente no es pobre porque quiere. La gente no es pobre por una vocación o por una elección. No, es porque le toca, porque hay inflación, porque los políticos han derivado los presupuestos hacia otros fines, generalmente para lucrarse ellos mismos y no hacia la gente. Entonces, todos estos problemas están vistos en Vodka Limón, esta película que aparentemente tiene al alcohol como pretexto y que yo incluí dentro de un ciclo de cine y alcohol del Cineclub Al Filo del Tiempo con unos estudiantes que tengo en la ciudad de Medellín. Y más que estudiantes, amigos, en realidad son amigos. Entre ellos está la mamá de mis hijos. Es una cosa hermosísima. Nunca pude ser el profesor de Valentina, nuestra hija que murió, y ahora soy el profesor de su mamá. O sea, es una cosa muy, muy bella desde el punto de vista del cosmos, si lo queremos ver así, ¿no? Luis Carlos, para llegar a ese punto, como tú lo tomas y lo ves objetivamente, para llegar a ese punto de ser crítico de cine, ¿qué se necesita? Mira, se necesita primero que todo abandonar la idea de la opinión como doxa, diría Platón. ¿Cuál es la opinión como doxa? La opinión común, la que da cualquier persona. Yo me quejo porque sí y digo cualquier cosa. Otra cosa es cuando utilizo la opinión de la episteme. La opinión de la episteme es la opinión del conocimiento, la opinión con reflexión y con argumentos. Esa es la que debemos utilizar y esa es la que yo procuro utilizar, por eso documento muy bien mis cosas antes de escribirlas, las pienso muy bien, veo las películas varias veces, observo las cosas, observo detalle a detalle, plano a plano, secuencia a secuencia, cuento incluso las secuencias de cada filme, a veces las debo contar porque tengo que saber cómo es que va la película armada y la película se arma a partir de los planos. Por eso alguien escribió un libro sobre el valor del plano, de lo cual voy a hablar ahora en relación con otra película que estoy tratando de abordar, que es Druk o Drunk u otra ronda de Thomas Vinterberg, que es una película que también va sobre el alcohol y está incluida en el ciclo de cine y alcohol del Cineclub Al Filo del Tiempo. Entonces, la crítica debe tener esas consideraciones, ir sobre los asuntos documentalmente, o sea, documentándose. La persona que escriba, la persona que piense, debe documentarse mucho y ver las películas una y otra vez, guardar afecto por eso que se ve y sobre todo ocuparse de filmes que realmente tengan un valor artístico innegable. Eso es. Bueno, amigos, esperamos que les haya quedado un poco más claro el concepto de la crítica de cine. Amigas y amigos, gracias por escuchar nuestro podcast. Deseando que haya sido una charla gratificante y enriquecedora. Hasta pronto.